Esa era una parte del trabajo de Guillermo Ceres. Ahorita habrá preguntas. Él pensaba que se iba, daba unos elementos más para apoyar la conferencia de Bernard Grunberg. Ahorita tocaría la presencia de nuestra amiga Nora Jiménez, que la autora del libro, que lo vean muy bien. ¿Cómo se llama el libro? Mira. Ya tiene ese libro. Si usted tiene que comprarse un libro por Navidad, por sus vacaciones, cómpranselo. Es impresionante. Se lee de manera maravillosa. No está aquí, vamos a hacer publicidad. Se lee de manera extraordinaria. Es muy clara, en estilo muy límpido. Todo está perfectamente explicado. Es impresionante, de manera detalladísimo. Se llama Francisco López de Gomara. Es decir, ella... Sí, empezamos. Estoy tomando el lugar. Vieron que la figura de Gomara es fundamental en el argumento, ¿no? Vemos que al mismo momento que Cortés dicta a Gomara, él escribe en contrapunto su victoria. Y lo que prueba, como Nora, la doctora Nora Edith Jiménez del Colmich, que eso está publicando en el Colmich, que no ha venido porque se asustó de la guerra civil que estaba aparentemente explotando el fin de semana pasado. ¿En Michoacán? En Michoacán, sí, no, aquí no, pero todavía no nos toca. Esperamos que... Bueno, y por eso no va a poder venir con nosotros y voy a intentar de resumirle un poquito y ver cómo podemos pelear con Duverger a través de ese libro, que es muy claro, explica la imposibilidad de contacto entre Cortés y Gomara. Y no solamente ella, después hay otra señora, María Martínez, ¿cómo se llama? Martínez. ¿Cómo se llama? María del Carmen Martínez y Martínez. Sí, María del Carmen Martínez de la y Universidad. Mis lentes. Acá está. Valladolid. Sí, de la Universidad de Valladolid, que también hace una, le pidieron una nota en Nexos, sí. Y yo creo que es interesante, dice que María del Carmen, antes de empezar la lectura, Fernán puede leer un resumen un poquito de lo que nos informa el libro de Nora. Dice, ella está evidentemente, es muy claro, interesante, apareció en Nexos, en el mismo conjunto de cosas. Creo que es interesante que lo resumimos, ¿no? Sí, ella es un editor de muchos interesantes, ha editado los textos de las cartas de Martín Cortés, ha hecho una serie de libros muy importantes sobre ese periodo. Ella es profesor, como dijo Grunberg, de la Universidad de Valladolid. Es un universitario con una obra ya importante, ¿no? Él dice, en los últimos años he estudiado esta etapa de la vida de Cortés. Y, dice entre paréntesis, Duverger saca a partir de ellos, es decir, copión, sin citarme, ¿no? He constatado su presencia en la ciudad desde 1542, su familiaridad con los tribunales de justicia, sus frecuentes visitas a los notarios, revelando, es interesante, su falta de liquidez, sus iniciativas económicas, con los ojos puestos en México y la ilusión depositada en la boda de su hija María con el primogénito del Marqués de Astorga y los problemas derivados de los compromisos adquiridos. Es decir, Cortés entregó una parte de la dote y se le acabó las liquideces y después el Marqués no quiso seguir con el casamiento de su hijo con el hijo de Cortés. Es decir, vemos un Cortés que ya no es tanto, que no es el interlocutor del emperador, casi que hace temblar al emperador, ¿no? Un simple marqués le rechaza y le hace una triquiñuela bastante gruesa, ¿no? Acepta la dote, pero después no, parte de la dote y después no acepta el matrimonio, ¿no? Desde luego no he encontrado ningún indicio de que escribiese una gran obra, por lo
que Duverger ha de convertirla en secreta. Como no hay ninguna prueba, dice decirlo así secretamente, ¿no? Sí, es la obra de Bernal. Duverger mantiene que Cortés tenía prohibido escribir. Es cierto en que en 1527 se prohibió la impresión de las cartas de la relación y se recogieron los ejemplos que circulaban. Pero ello se debió a las protestas de Pánfilo de Narváez, que conserva que lo difamaba. Pero nada se dice en aquella cédula que la medida afectase a futuros escritos. Así miente Duverger cuando nos dice que es Cortés autor prohibido, ¿no? Así, él no tiene autor prohibido. Ese texto fue recogido por las quejas de un tercero, ¿no? Y además sabemos que circularon bastante. Si no había prohibición, no necesitaba ninguna máscara para escribir. Por otro lado, si hubiese tenido dificultad para publicar en España, podía hacerlo en el extranjero. Gómara, a quien la prueba documental no otorga la condición de capellán de Cortés, lo consiguió a pesar de que sobre su obra pesaba una prohibición expresa. Por otro lado, cuando publiqué las cartas privadas de Hernán Cortés, nunca asocié su estilo con el de la verdadera historia. Sería necesario un estudio filológico que pusiera de relieve la semejanza y diferencia de los textos conocidos para llegar a una conclusión sólida, más sólida que la idea de Duverger. La hipótesis de Duverger es el resultado de la acumulación de varios errores y muchas suposiciones, dando por hechos consumados realidades que no prueba. En primer lugar, él considera a Bernal un personaje casi de ficción, eso la máscara de Cortés. Tiene razón al afirmar que felizmente no queda el recurso de explorar los archivos, pero como son los colegas antes. Pero efectivamente en ellos se encuentran huellas de que Bernal no comienza su siglo con medio siglo de misterio. Hasta la fecha, la primera referencia con la que contamos sobre Bernal es de 1519 y no de 1544, como lo afirma como Duverger para apoyar su tesis. Su nombre y elegante rúbrica figuran en la petición que la comunidad, a través de su procurador, presentó en el Cabildo de la Villarrica el 20 de junio de 1519. Así lo documentamos en un libro que va a salir, creo que va a ser muy importante para nosotros, que se va a llamar, desde próxima exposición, este año, según el próximo, fíjese en las librerías, se va a llamar Veracruz 1519, punto subtítulo, Los hombres de Cortés. Es un trabajo de investigación de archivo de este señor. Para tranquilidad de Duverger, estamos antes de un documento original, porque dice siempre que son apócrifos, que son copias de copias, etc. Este dice, no, es un original, lo tengo, lo vi, lo copié, 1519, ¿no? Además, estos testimonios inéditos permiten seguir sus pasos antes de 1544. La interpretación que hace de la caligrafía de las firmas de Bernal no es muy afortunada. Basta seguir la escritura de una persona para comprobar cómo al paso de los años también se traduce en el uso de la pluma. Afirmar que probablemente es iletrado, negándole la facultad de escribir y leer, es desconocer las pistas que proporciona el propio Bernal, que escribía con soltura, pese a que Duverger no le reconozca esa capacidad. Sería preciso mucha tinta y papel para ir rectificando, matizando tras afirmación y conclusión. Es siempre el problema de deshacer los libros muy malos, es que necesitamos escribir 3 o 4 libros para deshacerlos, ¿no? Es la tarea que me decía mi maestro Urgell hace 40 años. Tú pasarás más tiempo deshaciendo un libro que escribiendo el tuyo. La interpretación, sí. En mi opinión, lo verdaderamente importante al analizar la historia verdadera es identificar sus fuentes, más allá de los recuerdos y experiencias de su autor. Duverger ve claramente la pluma de Cortés en algunos párrafos, pero aun si fuera así, ello nos demostrará que escribió el conjunto de la obra. Por otra parte, aquellos pasajes en los que claramente aparece la figura de Bernal, los atribuye a interpolación inventados por la mano de su hijo Francisco Díaz. Hay que demostrarlo. Algunos de tales méritos ya se documentan antes del definitivo regreso de Cortés a España. Duverger cree que solo Cortés pudo acumular tanta información,
pero las probanzas de mérito, la correspondencia, los memoriales, registros, etcétera, recogen muchas noticias sobre la conquista, sin olvidar que hay referencia sobre la elaboración de relación de conquistador y sus calidades desde época muy, muy temprana. Christian Duverger encuentra su respuesta, intenta convencer, pero las pruebas que ofrece someter a juicio son circunstanciales. No le falta a la obra argumentación posibilista, circunstancias encadenadas y un desenlace más propio de una novela histórica que de una obra de historia, sobre todo considerando el carácter de Martín Cortés que ella ha estudiado particularmente. Con todo, la propuesta es una buena ocasión para leer a Bernal y a Cortés desde una perspectiva interdisciplinar e invitar a su lectura para reflexión de nuevo sobre la obra, ¿no? Ahora, lo que decía que esa señora publica entre los títulos Hernán Cortés, Cartas y Memoriales, y en el nombre del hijo, Cartas de Martín Cortés y de Catalina Pizarro, su hija bastarda legítima después. Y solamente unas cuantas notas que escribió ella en otro artículo que está publicado en el Anuario de Estudios Americanos. Dice el balance de la relación que estudia justamente la relación entre Cortés y Bernal, y al final como conclusión dice balance de una relación. Por los testimonios presentados, no cabe duda que Francisco López de Gomara tuvo relación con Hernán Cortés y sus hijos de vista, con Hernán Cortés y su hijo de vista, hablada y conversación. Pero de ninguna declaración es posible deducir, ni siquiera intuir su actuación como capelán o cronista a sueldo, lo que corrobora que nunca lo fue. Es evidente que el conquistador le merecía gran estima, pues en todo el tiempo que lo conoció, lo tuvo por muy buen caballero y amigo de guardar su palabra y muy buen cristiano, según que lo mostraba en las grandes y muchas limosnas y caridad que hacía. Cualidad que también destacó al tratar de la condición de Cortés. Desconocemos hasta qué punto Hernán Cortés trató a Gomara, aspecto mejor conocido en el caso de su hijo, con el que el cronista declaró tener amistad y conversación. El segundo marqués no ocultó el afecto que le profesó, pues Mauricio de la Cuadra, refiriéndose al clérigo en 1558, escribió a Jerónimo de Zurita, con Tomé el marqués del Valle, que es mucho suyo, pero el segundo. Por lo que afecta a su obra americanista, lo más interesante sin duda es su declaración de que conoció a Cortés cuando regresó a España la primera vez. Yo supongo que toda la corte y miles de gente que fueron a ver al dichoso Cortés cuando regresó la primera vez, sobre todo que llegó, recuérdese, con todo, indios, tigres, pumas y todo como juglares, etcétera, ¿no? Pero por eso lo conoció, pero ¿no? Hay que destacar también que Gomara trató a los criados y servidores de Hernán Cortés. Eso es interesante. Pedro de Ahumada, Diego Ferrer, Jaime Campos, etc., con los que conversó y a través de los que tuvo acceso a sus papeles. Todos estos vínculos permiten una mejor interpretación de la conquista de México. Lo trata muy bien, como Nora en su libro, dice, el acercamiento como Gomara, sin ver a Cortés para la obra, puede tener elementos suficientes para construir una obra a partir de otros conquistadores cercanos a Cortés, que sí se sabe con que él se entrevistó, y todos los criados de Cortés, que el criado no es nuestra sirvienta de hoy, son la gente, los familiares que viven en la familia grande, en la corte de Cortés, ¿no? Esa pequeña corte, ¿no? Sí, en los casos comentados, la presencia y declaración de Gomara son de gran interés para aclarar su relación, aparentemente distantes con Hernán Cortés y mucho más cercano con Don Martín, el segundo Marqués del Valle, además de para enriquecer la biografía y trayectoria de los tres personajes. En ese sentido, las palabras de Gomara revelan aspectos desconocidos, rectifican algunas de las afirmaciones que tradicionalmente se han asumido sin discusión, matizan otros, y aunque nos gustaría que fuese de distinta manera, siguen suscitando preguntas hasta el momento sin respuesta.
Confiamos en que nuevos documentos puedan contribuir a saber más de su relación con los marqueses del Valle. Bueno, creo que esto hemos ya abierto un poquito el panorama de esta relación, ¿no? No solamente Nora hace como 8 años que terminó su obra, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Pero los investigadores como esa señora, ¿no? Martínez, ¿no? María del Carmen Martínez, cree que siguen en ese trabajo, que no hay una relación, no fue jamás ni capellán, ni confidente, ni nada, solamente era un hombre que estaba muy metido. Gómara era muy curioso, porque sobre todo la importancia es de ver que la obra sobre Cortés es solamente una parte muy chiquita de una obra gigantesca, bastante grande, que fue la obra de Gómara, que escribió sobre los emperadores, sobre los Barbarroja, ¿sí? Una gente que hacía una gran obra, e inclusive Nora encontró en sus investigaciones allá, perdido en los archivos, un manuscrito que se queda perdido de Gómara y lo editó en España. Es decir, que es un autor, un investigador reconocido internacionalmente, y tomó la cita. Por eso pensaba que era tan importante que esté aquí con nosotros, porque nadie le hizo caso. Si el colegio le publicó esto, porque era interesante, pero nadie, no tenía ningún eco. Y la gente sigue, sobre todo a nivel de la cultura popular y la cultura media, la cultura general, siguiendo otra vez que Gómara, el capellán, el ingreso la pata, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, creo que ahorita, para terminar un poquito este hecho, como no está Nora, vamos a leer un artículo que había hecho como un homenaje a ese libro y a Nora. Y yo creo que retoma los argumentos principales de esto para un poco cerrar y empezar la ronda de preguntas. Así habremos recuperado nuestro programa, nuestro horario. Bueno, gracias. Antes de que se vayan muriendo, me paran, Gui, porque está larguito. Está un poco larguito, pero... Gui intituló esto Regresar a Gómara, invitación a revisitar la obra de un cronista maldito. Entre el conjunto de las fuentes clásicas con las cuales el investigador puede intentar pensar hoy la escritura de la conquista en México, las obras americanas de Francisco de López de Gómara son las que gozan de la peor fama. Tienen una imagen más bien desastrosa. Llueven las críticas, se acusa al clérigo hispano que no pisó nunca tierras americanas, de haber mojado su pluma en una tinta mercenaria, aceptando sin más averiguaciones las críticas vengativas del muy verídico Bernal Díaz del Castillo. Generaciones completas de historiadores entonces desconfiaron de este cronista. Y mi generación, de manera un tanto simple, arrullada por la idea de que la historia la escriben los vencedores, no estaba armada para intentar un nuevo acercamiento a estas obras, prefiriendo definitivamente el testimonio del simple peón de la conquista al del lacayo del bravucón Cortés. Extraño destino el de ese simple soldado hispano, oidor guatemalteco, redescubierto y consagrado en el siglo XIX como el historiador de la conquista por el historiador norteamericano William Prescott. Por suerte para nosotros, la negra reputación de ese cronista no asustó a Nora Edith Jiménez, hoy investigadora del Colmich, y a quien le agradecemos haber escrito este hermoso libro que se presenta como un magnífico ejercicio de historiografía sobre este tan sospechoso cronista español. En la medida en que Grafén, la revista de Gui, se quiere parte activa de la reflexión historiográfica contemporánea, no podemos dejar pasar la publicación del libro de esta brillante y fina investigadora y saludarla